Buenas tardes, bendecidos. Damos gracias al Señor y honra y gloria a Él porque es el merecedor de ella. Amén. Queremos esta tarde agradecerles nuevamente su sintonía, agradecerles el estar acompañándonos esta tarde en el propósito que tenemos de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Queremos introducir este programa dándole gracias al Señor a través de la oración, así que quiero invitarles ahí donde quiera que usted esté, que pueda inclinar su rostro en reverencia a nuestro Padre Celestial y vamos a orar para que sea Él quien nos dirija en todo tiempo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos das de poder elevar nuestras voces, Señor, de poder concentrar nuestra vida en adorarte, en glorificarte, Señor. Gracias por este hermoso día que nos has regalado, en el que podemos contemplar, Señor, tus maravillas a través de nuestras familias, a través de ver tu mano poderosa obrando en nuestras vidas a cada momento. Queremos pedirte, Señor, por aquellos que quizás están padeciendo de algún dolor, de alguna enfermedad, Señor, que tal vez están en cama. Te pedimos que seas tú obrando en sus vidas, que puedas tocar sus vidas, Señor. Sabemos que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, Señor, que hizo milagros ayer. Nosotros tenemos la plena confianza que también puedes hacerlos en este momento. Gracias te damos, Señor. Trae fortaleza, Señor, para aquellos que quizás han perdido un familiar. Que seas tú, Señor, obrando en sus vidas. Te pedimos por nuestras familias, guárdales donde quiera que ellos estén, Señor, a cada uno, que ángeles acampen alrededor de ellos. Queremos agradecerte, Señor, desde ya por las alabanzas que vamos a entonar, que sean de agrado para ti, Señor, así como también por tu palabra que va a ser predicada, Señor. Queremos dejarla en tus manos, que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. Háblanos a través de tu Espíritu Santo esta tarde. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Vamos a comenzar alabando y glorificando el nombre del Señor. Queremos invitarles allí en sus hogares a que puedan entonar con nosotros y confesar que somos el pueblo de nuestro Dios, redimidos por su sangre.
Sabemos que hemos sido creados para alabanza y gloria de su gracia. Además, uno de nuestros mandamientos o lo que el Señor mandó a nosotros es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Así que estamos tratando de que esta pandemia no sea una barrera para llevar la palabra del Señor. Así que estamos empleando todos los recursos que tenemos para poder seguir predicando la palabra del Señor. Vamos a seguir alabando y glorificando al Señor. Vamos a alegrarnos, vamos a cantar unos coros que sean para honra y gloria del Señor. Un aceite en mi lámpara, Señor. Un aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Un aceite en mi lámpara, Señor. Un aceite en mi lámpara, Señor. Un aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Un aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Cristo. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Cristo. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Gracias a Dios por permitirnos gozarnos en Él, y nos gozamos aún en la tempestad porque sabemos y confiamos en un Dios grande. Vamos a cantar un canto de adoración, así que quiero invitarle ahí donde está a declarar que amamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas.
en tu presencia.
Vamos a orar para poder recibir la palabra esta tarde. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Queremos poner la vida del pastor, Señor, en tus manos, que seas tú usando sus labios, su voz, Señor, para hablarnos esta tarde. Que sea tu Espíritu Santo instruyendo, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, que podamos, Señor, entender lo que quieres hablarnos esta tarde. Y por sobre todo, Señor, que podamos poner en práctica lo que tú quieres que nosotros hagamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Queremos darle las gracias a nuestro hermano Edwin, nuestro hermano Riley por ese trabajo que hacen, sobre todo para la gloria del Señor Jesús. Espero que usted en su casa se haya gozado en la presencia del Señor por medio de ese tiempo de adoración, de ese tiempo de alabanza. Nosotros reconocemos por la palabra que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Esa gracia que nos hace reconocer quiénes somos nosotros y quién es nuestro Padre, nuestro Señor. Quiero invitarles, antes de que comenzamos a predicar, yo quiero invitarle a tener un tiempo de oración, pero antes de orar, yo quiero decirles que estamos muy contentos por un año más de vida que nuestro hermano Miguel, que cariñosamente le decimos gordo, ¿verdad? De gordo no tiene nada, pero cariñosamente le decimos gordo a nuestro hermano Miguelito. Un fuerte abrazo virtual a la distancia, que el Señor me le dé muchos años. Es nuestro deseo que el Señor me le dé muchos años de vida, tanto a él como a toda su familia, y sobre todo que esos años de vida que tengamos los vivamos en la presencia del Señor. Esos son los mejores años. No hay nada mejor que vivir los años en la presencia de nuestro Padre Celestial. Así que yo quiero invitarles, hermanos, a orar. También entiendo que nuestra hermana Teresa, la tía del gordo, ¿verdad? Nuestra hermana Teresa también estuvo de cumpleaños. El día de ayer, si no me equivoco, nuestro hermano Magdiel estuvo de cumpleaños también. Y hoy está la hermana Norma de cumpleaños. Parece que se alborotaron los cumpleañeros esta semana. La gloria es para el Señor, porque Él es que nos permite cada segundo, cada día de vida. Es por su gracia, es por su misericordia. Así que oramos por todos ellos, por los cumpleañeros. Si alguno no mencioné, de todas maneras, es su tiempo, es su chance para que usted personalmente le dé gracias al Señor por su cumpleaños. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos esté viendo, independientemente de dónde se encuentra. Quiero decirle muchas gracias. Gracias por el apoyo, y confiamos que el Señor va a estar obrando y ministrando sus vidas a través de lo que es su palabra. Pero vamos a orar por los cumpleañeros. También vamos a orar por sus diezmos, por sus ofrendas. Gracias, hermanos, por esa fidelidad para el Señor sobre todas las cosas. Así que oramos por todo esto. Padre, gracias te doy por este día que nos ha regalado, un día más, y en este día la oportunidad que nos das de poder hablar de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú obrando y bendiciendo, ministrando nuestros labios, para que podamos hablar con denuedo lo que es tu palabra. Señor, gracias te doy por la vida de cada cumpleañero. Gracias, Señor, por ellos, y gracias, Señor, por sus familias. Que seas tú obrando siempre en sus corazones, y que nosotros cada día podamos entender de que y ser agradecidos en entender que todo lo que nosotros tenemos, cada segundo, cada minuto, cada día de vida, es por tu gracia, por tu misericordia, Señor. A ti te damos la gloria y la honra. Agradecemos todo lo bueno que tú eres con nosotros. Padre, te quiero también dar las gracias por cada oyente en esta tarde. Ministra cada corazón. Sigue obrando, Señor, en nuestras vidas. Creemos que estamos viviendo un proceso en tus manos en esta tierra, y creemos, Señor, que ese proceso se cumplirá. Tu palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Así que creemos, Señor, que tú estás obrando. Gracias, Padre, porque aunque no lo vemos, nosotros sabemos que estás obrando. Gracias, Señor, por esas palabras que nos das. Gracias por tu palabra. Gracias por las garantías, por las promesas que nos das, que son las que nos permiten a nosotros poder seguir adelante y poder tener este ánimo
para, aún en medio de estas circunstancias difíciles, para alabarte y glorificar tu santo y bendito nombre. Ministra, Señor, nuestras vidas. Te pido que unjas mis labios, que me permitas hablar sobre ti, hablar de ti, y que la gloria sea tuya, Señor. Te pido que cada corazón, cada oído, el cual va a escuchar tu palabra, sea ministrado por tu Santo Espíritu, y que no hable de mi propia cuenta, sino que tu palabra vaya, Señor, ministrada de lo más profundo de tu corazón para el corazón nuestro. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Quiero invitarle, hermano. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de que pues, todos tenemos un llamado a cuidarnos los unos con los otros, que todos el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Así que todos tenemos que cuidarnos, todos tenemos el deber de ministrarnos, de cuidarnos los unos con los otros. Y bueno, yo quiero hablar acerca de el valor que tiene nuestro hermano. Y lo voy a hablar, creo que es muy difícil que nosotros entendamos el valor que tiene o que tienen nuestros hermanos, porque nuestra mente es muy limitada y el sacrificio de nuestro Señor y todo lo que Él hizo es tan grande que es muy difícil que nosotros podamos pues llegar a alcanzar con toda esa seguridad todo lo que el Señor hizo por nosotros. Sabemos que es grande, sabemos que fue un sacrificio enorme, sabemos que nadie pudo y nadie podrá hacer lo que Él hizo por nosotros, pero aún así con estas palabras yo espero que puedan entrar a nuestro corazón y pues nos abran un poquito más el entendimiento de cuánto valemos para el Señor y cuánto vale nuestro hermano en la presencia del Señor y cuánto debe de valer para con cada uno de nosotros. Siempre decimos que es muy difícil de entender a los padres a ciencia cierta. Personalmente voy a hablar de que muchas cosas que ellos me decían, muchas cosas que ellos hacían, no las podía entender. Las entiendo mejor ahora que soy padre. Puedo entender muchas cosas. Creo que puedo valorar aún más a mis padres. Le doy gracias al Señor por ellos. Entiende uno mucho más la perspectiva de un padre, el corazón de un padre cuando uno es padre. Y por eso es que yo quiero hablar esta tarde acerca de cuánto vale nuestro hermano, para que podamos tener una idea, una perspectiva. Pero otra vez le digo, es muy difícil que nosotros podamos entenderlo a 100%, porque nuestra mente es limitada, nosotros somos limitados. Algún día esperamos, cuando ya estemos en la presencia del Señor, poder entender cuánto valemos para Él por completo, pero en este momento por nuestra limitación creo que se nos hace muy difícil. Aunque estamos agradecidos con el Señor, vivimos para Él y deberíamos de vivir dándole a Él la gloria y la honra. Para nosotros entender el valor de nuestro hermano, para nosotros tener la idea de cuánto vale nuestro hermano, hay que entender el proceso de salvación, porque si no entendemos el proceso de salvación se nos va a hacer muy difícil poder hacer un cálculo del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y bueno, hay dos partes en lo que es el proceso de salvación. Estamos los salvados y estamos el Salvador. Tenemos un Salvador que es Jesucristo, nuestro Señor, y Él es único. No hay otro Salvador, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Él es único, Él es suficiente Salvador. Por eso es que venimos a Él. Y bueno, no hay nada más para salvación, no hay nada más. Recuerde que debemos de valorar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Si hubiese algo más que hacer para salvación, el sacrificio de Jesucristo no sería completo. Pero yo veo por la Escritura, por la palabra de Dios, que el sacrificio de mi Salvador Jesucristo fue completo en la cruz del Calvario. Bueno, entonces vamos a poder ponernos nosotros en nuestro lugar. Nosotros somos los salvados. ¿Dónde estábamos? ¿Quiénes éramos? Y quiero invitarle a abrir su Biblia ahí con su familia, con sus amigos. Bueno, si está solo, abra su Biblia. Bueno, no está solo, nunca estamos solos, ya el Señor está con nosotros y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1.
Dice Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra posición. Estábamos muertos en delitos y pecados. Recuerden que el pecado de Adán contaminó toda la creación y bueno, nacimos en un mundo caído y nos contaminamos, estamos contaminados del pecado y muertos en delitos y pecados. Así que si estábamos muertos no había manera que nosotros pudiésemos hacer algo, porque un muerto que hace, hablando espiritualmente, no podíamos hacer nada, no tendríamos esperanza alguna. Por lo tanto, si usted sigue leyendo en el versículo de Efesios, el mismo capítulo 2, en el versículo 12, dice la Escritura: y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Ve? Estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos alejados del Israel espiritual. Recuerde lo que el apóstol Pablo dijo, que no es israelita el que nace, sino aquel que entra, sino el verdadero Israel es aquel que es sellado por el Espíritu Santo de Dios, y está hablando aquí del Israel espiritual. Y dice que estábamos ajenos a los pactos, no habían promesa, estábamos ajenos a todo nosotros, no teníamos esperanza y no teníamos Dios. Pero ahora pues estamos en otra manera de vivir, en otra manera de ser, en otra manera de pensar. Ya tenemos una esperanza viva que es nuestro Señor Jesucristo. Pero anteriormente, sin Jesucristo, en buen catracho diríamos, estábamos fregados. Pero por la gracia, por su misericordia, Él vino y nos dio vida, y vida en abundancia, vida eterna. Entonces esa era nuestra posición: perdidos, muertos, sin esperanza, sin Dios. No había cómo. Pero Él vino, Él decidió venir y dar su vida por nosotros y venir a rescatarnos. Entonces vamos a leer ahora 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31, porque entendiendo cuál es nuestra posición, esta posición de quiénes éramos nosotros, estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos esperanza. Yo creo que cuando entendemos esa posición, eso nos hace ser humildes, nos hace poner a nosotros los pies sobre la tierra y nos hace darle la gloria a Dios. Nosotros estábamos perdidos, no teníamos cómo poder salvarnos, no había nada bueno en nosotros, y eso, pues entendiendo eso, a nosotros nos hace ser humildes. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 26, vamos a leer hasta el 31, y este es un llamado de humildad para usted y para mí. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Eso ahí está hablando de nosotros, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Vio eso? Nadie se debe jactar en su presencia. Nosotros tenemos que ser humildes, entender cuál era nuestra posición. Y éramos lo vil del mundo, lo menospreciado. Y Él fue el que tuvo misericordia de nosotros. Él fue el que nos vino a buscar, y por Él somos lo que hoy somos. Y eso que quiere decir que siempre, siempre la gloria y la honra es para nuestro Salvador Cristo Jesús. Él fue el que hizo el sacrificio, Él lo hizo todo, así que la gloria siempre, siempre para Él. El versículo 30 y 31: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. De todo lo que fue hecho en Jesucristo, y en Jesucristo nosotros somos, dice que por medio de Jesucristo fuimos hechos nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, todo lo que conlleva el que nosotros vayamos al cielo es
por la obra redentora completa de Jesucristo Jesús, nuestro Salvador. El 31, para que como está escrito, dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, esa es nuestra posición. Bajamos las manos, bajamos la cabeza, bajamos nuestras rodillas y reconocemos que es por su gracia, que es por su misericordia, es por lo que Él hizo por usted y por mí. A Él la gloria. Esa es nuestra posición. Y esa es la posición que siempre usted y yo debemos de tener. No importa cuántos años usted tenga en el Evangelio. Siempre el Evangelio lo va a ir haciendo usted cada año. Cada vez que vamos entendiendo esto, nos va haciendo más humildes, más sencillos. Porque vamos cada vez entendiendo con mayor claridad el sacrificio que Jesucristo hizo, cuál era nuestra posición y cuál era su posición y lo que Él hizo por usted y por mí. Entonces, siempre usted y yo recordemos, hagamos siempre memoria cuál era nuestra posición y cuál es ahora. Pero no podíamos hacer nada sin Jesucristo. Valoremos ese sacrificio. Mientras nosotros vamos valorando ese sacrificio, mientras nosotros vamos valorando esa acción de Jesucristo, todo lo que Él hizo, todo lo que Él dejó por amor a nosotros, entonces vamos a ir valorando a nuestro hermano, a nuestra hermana, y vamos a tener mayor cuidado de cada uno de ellos. Quiero invitarle a que leamos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 7 al 8. Dice la palabra del Señor: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que nosotros debemos entender. Todo lo que Jesucristo dejó, todo lo que Dios dejó para mostrarnos a nosotros su amor, su gracia, su misericordia. Entonces, podemos valorar nosotros todo el sacrificio que Él hizo. Lo dejó todo y se humilló a sí mismo, se despojó de sí mismo, vino a habitar con nosotros, vino a hacer todo aquello que usted y yo no podíamos hacer, y nos vino a dar vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados, y vida en abundancia, vida eterna. Entonces ese es el propósito de su venida. Cuando Jesús vino a la tierra, vino con un propósito bien claro. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos. Él vino a buscarnos. Si Él vino a buscarnos, nos iba a encontrar, porque los propósitos de Él se cumplen. Dice Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si el Hijo del Hombre, hablando de Dios mismo, de Jesucristo, vino a buscarnos, ¿hay algo que le impida a Él encontrarnos? Yo creo que no. Nada le va a impedir a Él encontrar lo que Él vino a buscar. Y nada le va a impedir a Él salvar lo que Él vino a salvar. Mejor se congela el infierno antes que los planes de Dios sean interrumpidos. Nada puede interrumpir los planes de Dios. Él vino a buscarnos, nos va a encontrar. Él vino a salvarnos, nos va a salvar. Y yo quiero que juntos leamos el libro de Juan, capítulo 6, versículo 39. Y este es uno de los versículos que a mí me dan una seguridad, una paz muy grande, y me dan una confianza, una fe muy grande en mi Salvador Jesucristo. Mi Salvador, su Salvador, nuestro Salvador Jesucristo. Juan 6, 39, mire lo que dice la Escritura aquí. El Señor Jesús hablando dice: y esta es la voluntad del Padre. Oiga, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, hermano, vemos aquí que es la voluntad del Padre, es que todo aquel que viene a Jesucristo, Él lo resucite, y que no pierda Él nada, dice, sino que si está muerto, Él lo resucite en el día postrero. Entonces yo le pregunto a usted, ¿es su voluntad salvarse? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Nadie quiere ir, espero que nadie quiera ir y ser condenado y estar en el infierno. Pero mayor que su voluntad
es la voluntad del Padre. Y el Padre dice que todo aquel que, el Señor Jesucristo dijo que es la voluntad del Padre, que todo el que vino a Él y todo aquel que creyó en Él, Él lo guarda, dice, y Él no pierde nada. ¿Por qué? Porque el Padre así lo quiere. Entonces, como le digo, mejor se congela el infierno antes que los planes de nuestro Salvador sean interrumpidos. Juan 6:39, escuche bien este versículo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice Jesús, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Así que si alguien se pierde o si algo se perdió, hermano, entonces quiere decir que no se cumplió la voluntad de nuestro Salvador. Pero otra vez le digo, eso no es posible, eso es imposible. La voluntad de Dios se cumple, quiera usted o no quiera. Aún el mismo diablo que no lo quiera, la voluntad de Dios se va a cumplir, porque se va a cumplir. Él es soberano, Él es todopoderoso, y lo que Él y sus planes no se van a interrumpir. Así que nuestra seguridad no está en nosotros, nuestra seguridad está en Jesucristo. Él es nuestro Salvador, estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios, y sus promesas son de vida eterna. No por unos días, no por unos años, no mientras usted crea que la tiene, no es así. La seguridad de nuestra salvación está en las promesas que Jesucristo nos da a nosotros. Y bueno, ve cuál es su voluntad. Todo aquel que viene a Él, Él no lo va a perder, porque es la voluntad del Padre. Y acuérdese, hay seguridad en las promesas de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué hizo nuestro Señor Jesús? Bueno, usted ya escuchó que se despojó de sí mismo, se humilló a sí mismo. El Señor Jesús, en el plan de salvación, el Padre nos muestra su amor, y eso lo recordamos en uno de los versículos más leídos en las iglesias, a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es, si usted ha creído en Jesucristo, hay salvación, hay promesa de vida eterna en Jesucristo. Él nos mostró su gracia, nos mostró su misericordia, y así lo dice Juan 1:14, que vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Jesucristo, acuérdense también cómo Jesucristo anduvo en esta tierra. Él fue humilde. Y una de las cosas que Él dice, creo que es el único versículo donde Él dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cómo anduvo Él en esa tierra? Bueno, dice que las zorras tenían sus cuevas, las aves tenían sus nidos. Él ni siquiera tenía donde recostar su cabeza. Él no vino acá a pasarse una vida de placeres. Él vino enfocado a lo que venía, y venía en un plan de salvación, venía en un plan de rescate, venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, imagínense que después de todo lo que Él hace, pensemos que se van a truncar sus planes. Yo creo que eso no es una manera agradable de pensar. Yo creo que lo único que honra a nuestro Salvador es reconocer que todo lo que Él hizo valió la pena, y que nada va a truncar sus planes. Él nos salvó por su misericordia. No vamos al cielo porque somos buenos, no hay bondad en nosotros. Vamos al cielo porque Él es bueno, y para siempre es su misericordia. Y ese debe ser nuestro enfoque: poner nuestros pies en la tierra, poner nuestros pies en el lugar que nos corresponde, y darle a Él el lugar que le corresponde. Entonces, si hablamos acerca de nosotros, acuérdense lo que dice la Escritura en Isaías. Dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, nuestras obras de justicia. Muchas veces nosotros queremos comprar la salvación, queremos ganar la salvación, pero la Escritura es clara, dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Así que si nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, ¿qué podíamos hacer nosotros para salvación? No podíamos hacer nada, no podíamos conquistar la salvación. Necesitábamos un Salvador, y los que no han creído en Él necesitan ese Salvador, que es Jesucristo, nuestro Redentor. Mire qué dice también, hablando acerca de Jesús y la ley, porque esa es otra de las cosas que nosotros debemos recordar. De qué manera vivió Jesucristo. Y Él vivió en una manera santa, una manera pura, y algo que usted y yo no podemos hacer en esta tierra.
Por eso le digo, no vamos al cielo porque usted y yo somos buenos, vamos al cielo porque Él es bueno. Dice la Escritura en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Y vino y lo cumplió todo, lo cumplió absolutamente todo. Él anduvo en santidad, anduvo en pureza, y Él cumplió todo por usted y por mí. Hermanos, entonces vamos valorando nosotros todo lo que Jesucristo hizo. Y mientras nosotros vamos viendo, y esto es una idea, porque nosotros no nos... Hermanos, es muy difícil que a nosotros nos quede con toda claridad todo lo que conlleva el enorme sacrificio de Jesucristo, lo que hizo por usted y por mí. Pero esto nos da una pauta, una idea de lo que usted vale, de lo que yo valgo, de lo que valemos como familia, como hermanos que somos en Cristo. Y entonces podemos entender que debemos de cuidarnos unos con otros, debemos de pastorearnos unos con otros, debemos de amarnos los unos con los otros, porque valemos mucho, porque somos lo más valioso, somos la iglesia, y Dios ama a su iglesia, y la compró a precio de sangre, hizo todo su sacrificio por usted y por mí. Entonces debemos de valorarnos los unos con los otros. Y no se trata si le cae bien el hermano o la hermana, no se trata de eso, se trata mucho más allá que eso. Se trata de lo que valemos para el Señor. Y acuérdense, todos estamos en un proceso de cambio. Usted no es perfecto, usted no es perfecta, aunque se lo crea. Aunque tal vez algunas veces usted se encuentra personas que se creen perfectos, no hay nadie perfecto. El único perfecto, el único santo, el único bueno es nuestro Dios. Entonces, Él está obrando en nosotros, transformándonos. Y unos vamos de una manera, otros a otra manera, pero al final todos vamos en ese proceso de cambio. El Espíritu Santo de Dios nos está ministrando, nos está cambiando, nos está pastoreando. Recuérdese que fuimos sellados con el Espíritu Santo y Él es quien nos va pastoreando, y Él es el buen pastor y el que cuida cada una de sus ovejas. Y a veces yo como pastor no le veo a usted como oveja, pero Dios es el buen pastor y Él está sobre todos los pastores. Él le cuida a usted, Él le ministra a usted, Él le guarda a usted. Y bueno, eso debe de darnos a nosotros la pauta de cuánto valemos, cuánto vale mi hermano, cuánto vale mi hermana. Entonces vamos a seguir más adelante con el tema. Recuerde también que Jesucristo anduvo en santidad. Él cumplió toda la ley, Él cumplió todos los requisitos para que usted y yo obtuviésemos la salvación. Mira lo que dice Gálatas 3:10 y lo vamos a leer hasta el 15. Dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Vio? Todos los que dependen de cumplir la ley y de hacer están bajo maldición. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir toda la ley. Y acuérdese cómo es la ley. Si cae usted en uno, ya cayó en todos. Y dice, pues, están más bien en maldición, porque tendría que cumplirla toda. Y no hay capacidad humana para hacerlo. Solamente Jesucristo pudo cumplirla toda. El 11 en adelante dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Vio cuántos se justifican? Ninguno. Ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice: el justo por la fe vivirá. ¿Cree usted en Jesucristo o usted cree en sus obras? ¿Cree usted en Jesucristo o usted cree en lo que usted puede hacer? Pero aquí dice la Escritura que por las obras de la ley nadie se justifica para con Dios, solamente por la fe. Recuerde, ponga su fe en el completo Salvador que es Jesucristo. Y dice, y la ley no es de fe, aclarando, ¿verdad? Y lo único que agrada al Padre es la fe. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Hay tantas personas en este momento decir que creen en el Señor Jesucristo, pero dice que tienen que hacer, y que tienen que hacer, y que tienen que hacer. Pero eso es una muestra clara de que aún no descansan en la salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo
el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, versículo 14 y 15, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Acuérdese la promesa que Dios le dio a Abraham, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ve, el apóstol Pablo dice, mira, un pacto entre hombres, entre seres humanos, una vez que se da, nadie le quita ni le añade. Ahora, no digamos en el pacto que estamos ahora nosotros, estamos en el pacto de la gracia. Y ese es un pacto nuevo que nuestro Padre trajo y nadie le va a añadir ni a quitar. A ver si Rally me prende la computadora porque se fue la luz. Perdón. Entonces, nadie le va a poder añadir ni a poder quitar a lo que es el pacto de la gracia por el cual nosotros hemos sido justificados, hemos sido llamados. Ahora, preguntarán a veces, o nos preguntaremos a veces si somos salvos nosotros por lo que hacemos o somos salvos por lo que Jesucristo hizo. Yo quiero, antes de terminar, quiero hablarles de que muchas veces nosotros encontramos con manipulaciones. Yo estuve viendo un video de unos muchachos que según ellos fueron al cielo y fueron al infierno, y dice que se encontraron a varias personas en el infierno porque varios de ellos no habían diezmado. Hermano, el diezmo no nos salva. El diezmo no nos salva. Nosotros no nos salvan las obras. Todo aquello que contradice la Biblia no es de Dios. Y eso son manipulaciones para que la gente empiece a diezmar. Hermano, no somos salvos por diezmo. No somos salvos por nada de lo que usted haga. La Biblia dice, somos salvos por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y aclara el versículo 9, el versículo de Efesios 2:9. No por obras, para que nadie se jacte. No por obra, para que nadie se enorgullezca. No por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Entonces, imagínese que yo venga y le diga, no, hermano, si usted no diezma, se condena. Y entonces, ¿de qué le valió la sangre de Jesucristo? ¿De qué le valió Jesucristo? Entonces, yo estaría diciendo a usted, le estaría predicando a usted que Jesucristo más lo que usted haga. Y no es así, no por obras. Jesucristo es su Salvador. Nosotros ya no hacemos para salvación, hacemos porque somos salvos. Y el salvo, acuérdense, trabaja y actúa como salvo. Tiene el Espíritu Santo de Dios ya adentro, ministrando. Él es el pastor, Él nos guarda, Él nos guía. Y Él es quien se encarga de convencernos a nosotros de justicia, de pecado y de juicio. Así que ese es el punto. Otra de las cosas que escuchamos nosotros muchas veces es, y el bautismo, si usted no se bautiza, usted no puede salvarse. Hermano, nada de lo que usted haga lo puede salvar. Jesucristo es su Salvador. Sí, pero la Escritura dice, el que creyere y fuere bautizado. Sí, pero también dice, el que creyere y fuere bautizado más. Y vuelve y lo menciona, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere. Pero imagínese que yo le diga a usted, no, pero si no se bautiza no es salvo. Entonces le estaría hablando que hay que hacer obras para salvación, porque el bautismo es un acto de obediencia que nosotros hacemos. Pero habrían también algunos puntos, como el ladrón en la cruz, cuando él dijo, acuérdate de mí, cuando le dijo a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo no le dijo al ladrón, hey, pero ¿no te has bautizado? Y si no te bautizas no te puedo llevar. No podemos nosotros caer en eso. Imagínese usted que alguien esté en un accidente y está ahí muriendo, y usted va y le presenta el plan de salvación, y aquella persona viene y dice, yo recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, yo creo en Él, y aquella persona se muere, pero no se bautizó. ¿Será salva? Claro que se salva, porque la salvación no es por obras, la salvación es por Jesucristo. A Él la gloria y la honra. Acuérdese todo lo que Él hizo
por usted y por mí. Él cumplió todos los méritos por usted y por mí. Somos salvos por la gracia, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando la Biblia dice no por obras, si no es por obras, es porque nada de lo que usted y yo podamos hacer nos salvará. Es por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Así que, hermanos, quiero invitarle a leer los últimos versículos en Romanos capítulo 5, versículo 18 al 19. Perdonen si me he extendido, lo que pasa es que estos temas me gusta dejarlo lo más claro posible. Así que, si me he extendido, disculpas, pero bueno, yo creo que hoy es domingo, es tiempo para el Señor, así que allí en casita podemos nosotros, pues que nada nos quite el ánimo de poder escuchar la palabra del Señor. Yo espero que esta palabra esté ministrando su vida, porque estamos hablando y recordando lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. Romanos 5, 18 al 19 dice: Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ese fue Adán, recuerda cuando Adán pecó, ¿verdad? Nos condenó a todos. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿La justicia de cuántos? No fue su justicia, no fue mi justicia. Por la justicia de uno. ¿Y quién? Jesucristo. Él nos justificó. Él cumplió todos los requisitos de justificación. Y seguimos ahondando. En el 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, la desobediencia de Adán, ¿verdad? Así también por la obediencia de uno, no por su obediencia, sino por la obediencia de uno, de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Ve? Somos justificados por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para quién la gloria? Para Él. ¿Para quién la alabanza? Para Él. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, hermanos, les recuerdo cuánto valemos. ¿Cuánto valemos? Valemos mucho. Estábamos perdidos. Y Él vino y nos compró a precio de sangre. Vino e hizo todos esos sacrificios. Vino a caminar en este mundo de maldad. Vino a vivir lo más humilde. Y vino, Él cumplió toda la ley. Muere en la cruz. Derramó su sangre. Muere y al tercer día resucita. Todo eso por amor a usted y a mí. Y Él dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es usted, ese soy yo. Así que, mi hermano, usted y yo no estamos para hacer tropezar al hermano. Estamos para ayudarnos, estamos para cuidarnos, estamos para ministrarnos los unos con los otros. Y no le dé palabras de condenación a su hermano, porque usted y yo no estamos para condenar. Recuerde también que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Usted puede regañar a su hermano, exhortar a su hermano, animar a su hermano, buscar que su hermano camine en agradar al Padre. Pero recuerde, no le cause ese desánimo a su hermano, que muchas veces usted lo ve que falló y ahí va y lo critica y lo juzga y lo destruye. No estamos para eso, hermano. Y mire, si es un hijo de Dios, y si somos hijos de Dios, debemos de animarnos, y ese es nuestro trabajo, y eso es lo que yo le pido a usted como pastor. Le recuerdo, Jesucristo hizo un trabajo enorme. Él vino a buscar, hizo todo lo que yo le mencioné anteriormente en este mensaje. Así que valoremos ese sacrificio, entendamos cuánto valemos, y cuando veamos a nuestro hermano caer en una falta, busquemos la manera de animarlo, levantarlo, exhortarlo si hay que exhortarlo, pero animarle siempre a andar confiando en las promesas de su Salvador, que es Cristo Jesús. Es fácil decirle a su hermano: no, ya perdiste la salvación. Es fácil decirle a su hermano: no, ya estás condenado. Es fácil decirle a su hermano: ya vas para directito al infierno. No estamos para eso. No estamos para eso. Yo creo que estamos llamados a infundirle fe al hermano. Y mire, si 7 veces se cae el justo, pues 7 veces se levanta. Si hay que perdonar, perdonamos. Aún nosotros, cuando tenemos hijos como padres, nuestros hijos nos fallan. Y aún nosotros que somos malos,
no vemos a nuestros hijos con desprecio. Ahí está la historia del hijo pródigo. Se fue del padre y regresó. ¿Y cómo lo recibió el padre? ¿Con desprecio? ¿Lo condenó? No, era hijo. Y si es hijo para siempre. Así que vivió y sufrió por su mala manera de vivir, pero no dejó de ser hijo. Y aún nosotros, así como padres, tampoco dejamos de ver a nuestros hijos. Por mucho que nos hagan, nos dejamos de ver como nuestros hijos. Imagínese el Padre que nos ama con amor eterno. Así que cuide usted de la manera que le habla a su hermano, porque no podemos ser de tropiezo. Ay de aquel, dice la palabra, que le sea de tropiezo a uno de mis hijos, dice el Señor. Mejor le sería amarrarse una piedra de molino y tirarse al agua. Entonces, cuidémonos, protejámonos, amémonos, animémonos, especialmente en estos momentos de dificultad, en estos momentos de difícil prueba. Animémonos los unos con los otros a seguir adelante. Yo quiero, para invitar a los músicos a pasar al frente y leer estos últimos versículos. Dice Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fe, la única manera que usted y yo podemos tener paz en nuestro corazón es cuando entendemos que la justicia es por fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, animemos a nuestros hermanos a seguir adelante, a seguir confiando, a seguir creciendo en el Señor. Y recordemos, no somos salvos por las obras, somos salvos por la obra de Jesucristo, por todo lo que Él hizo. Por eso somos salvos, comprados a precio de sangre. Recuerde la promesa que Él nos dio. Dice que el Padre, que la voluntad del Padre es que todo el que viene a Jesucristo no se pierda. Él los salva. La promesa es que Él se convierte en Salvador. Y si Él se convierte en Salvador y Él no va a perder ni uno, Él no va a perder ni uno. Si usted vino a Jesucristo, hay promesas de vida eterna. Hay seguridad de vida eterna. No le crea al enemigo. Créale a la palabra de Dios. Ande en fe. Confíe en Él. San Juan 10, 27 al 30 dijo el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Ve? No vida por unos días, no vida por unos años. Vida eterna. Y no perecerán jamás. Jamás van a perecer. ¿Por qué? Porque Él así lo dijo. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ve qué seguridad? Créale al Señor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Hermanos, andemos como hijos de Dios. Cuidémonos como hijos de Dios. Vivamos como hijos de Dios. Pero no andemos en temor, porque el temor ahuyenta, es contrario a la fe. Y nosotros debemos de andar en fe. Si hay algo que agrada al Padre, es la fe. Crea que Jesucristo es su Salvador. Crea que no es por sus obras, es por la obra de Jesucristo. Reciba a Jesucristo como su Salvador y deje que Él le dé la oportunidad a usted de poder tener esa paz que necesitamos en medio de todo esto. Padre, yo te quiero pedir por aquellas personas que han escuchado esta palabra. Señor, permítenos cada día poder crecer en tu paz, andar en fe, confiar en ti, Señor. Señor, poder vernos a nosotros mismos y entender que por mucho que nosotros hagamos, no somos perfectos. No podemos lograr, Señor, una santidad que nos lleve hasta allá arriba. Es por tu santidad, fue por tu justicia, fue por la obediencia de tu Hijo Jesucristo, fue por lo que Él hizo en la cruz. Ahora permítenos a nosotros agradarte de la mejor manera que podamos,
andar en obediencia, pero no pensando que podemos comprar la salvación, sino por agradarte a ti. Tú ya compraste la salvación, tú la conquistaste en la cruz y nos la regalaste a cada uno de nosotros. Señor, por aquellas personas que en este momento pueden decir: Jesucristo, entra en mi vida, te recibo como mi único y suficiente Salvador, que esas personas puedan sentir esa paz que tú transmites a aquellos que han creído y que descansan en ti por la fe redentora en tu Hijo Jesucristo. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Bendecidos hermanos. Gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado. Gracias a ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, hoy podemos decir que ya no somos esclavos del temor, de ese temor que nos agobiaba, de pensar que la salvación dependía de nosotros. La salvación depende del Señor y eso nos hace tener una confianza plena. Así que vamos a declararlo a través de este canto. Vamos a decir que ya no somos esclavos del temor. Quiero quedarme con este último verso que hemos escuchado, en el cual dice: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen y yo les doy vida eterna, dice el Señor. Aparte de eso, declara que nadie lo puede arrebatar de su mano. Y todavía nos dice: si ustedes dudan un poco del poder de mi mano, dice, mi Padre es mayor que todo y de la mano de mi Padre nadie los puede arrebatar. Así que en esa confianza vamos a entonar este canto. Soy una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad. Sabe que voy a ir. Soy
Damos gracias al Señor por lo que nos ha permitido hacer hasta hoy. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por todo. Padre, gracias te damos, Señor, por habernos permitido elevar nuestras voces, Señor, que a nuestra alabanza, Señor, haya llegado como olor grato a tu presencia. Gracias por ese amor mostrado en la cruz del Calvario, Señor, por el cual hoy podemos declararnos hijos tuyos. Gracias te damos por aquellos que pudieron escucharnos, que estuvieron atentos, Señor, a través de sus pantallas. Que seas tú bendiciéndoles, que abra la ventana de los cielos y que sobreabunde en cada uno de sus hogares. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Les declaramos bendecidos, prosperados y en victoria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.